¿Qué es la fotogrametría? Pues la fotogrametría, como podéis ver, viene etimológicamente de, como casi todas las palabras, o bien de una raíz griega, una raíz latina, en este caso griega, y es precisamente lo que ponemos abajo a la derecha, que es el estudio, la métrica de lo escrito con la luz. Foton, grafos, metron, perdón, me he equivocado aquí, tenía que ser metron, no grafos, pero bueno, para el caso no creo que sea fundamental. Se trata precisamente de analizar y sacar un estudio comparativo con todas aquellas mediciones que podamos realizar con imágenes. En este caso, el trazado o el dibujo se refiere, en nuestro caso, a una fotografía. Esa ciencia nos permite obtener una información fiable. O sea, se admite por la comunidad internacional que la fotogrametría forma parte de la teledetección y máxime si hablamos de que no hay un contacto directo entre el objeto estudiado y el sensor, que en nuestro caso va a ser siempre una cámara. ¿Cómo funciona la fotogrametría? Pues funciona básicamente imitando el sistema de visión humana. Nosotros podemos percibir, perdón, podemos percibir esa tercera dimensión prescindiendo lógicamente del hecho de la psicología. Es decir, si vemos una pirámide, la pirámide de Keops, y un perro que la supera en tamaño, no vamos a pensar que el perro es más grande, sino que está más cerca. Entonces, si prescindimos de esa componente psicológica, el cerebro, conjuntamente con los ojos, lo que conforma son, perdón, aquí no sé si veis el puntero del ratón, veis que conforma un ángulo y este ángulo es el que analiza el cerebro de una manera automática, no hace falta que nosotros como tal calculemos nada, sino que el cerebro ante diferentes posiciones o diferentes distancias en las que se ubiquen los objetos, vamos a hacer una convergencia con un ángulo mayor o menor y ese es el que nos dice a nosotros si las cosas están más cerca o más lejos. Todo esto llegado hasta cierto punto en el cual consideramos las cosas como enfocadas al infinito, que es un concepto que también veremos en fotografía, en el cual ya los rayos que podamos percibir con los ojos prácticamente son paralelos o paralelos en sí. Entonces hay una cierta distancia a la que ya no podremos identificar exactamente la distancia a la que se ubica. Son esos dos árboles en el campo al final del paisaje y nosotros ya no sabemos si ese árbol está más cerca que el otro o al revés. En cualquier otro caso, la fotogrametría, independientemente de si es clásica o es más contemporánea, lo que analiza es la posición de esos rayos, de puntos homólogos, que se almacenan en diferentes fotografías, es decir, desde diferentes puntos de vista. O sea, lo que procuramos es tener los suficientes puntos de vista diferenciados como para que nos arrojen posiciones diferentes. ¿Cómo vemos mejor una estatua? Si la rodeamos. Así somos capaces de diferenciar cada uno de los detalles. Y a SFM, que es el algoritmo que nos da a nosotros realmente potencia en la fotogrametría, le pasa exactamente igual. Ya en este tema no me meteré mucho porque esto es duro. Es más para gente de visión artificial que para nosotros para obtenerlo, pero sí que tenemos que saber de dónde viene realmente nuestra potencia de trabajo y es realmente de SFM, Structure from Motion, perdón por mi inglés. ¿Veis aquí cómo se hacía en la imagen de la izquierda? Cómo se hacía pues, antiguamente, cómo disponíamos un par de cámaras de tal manera que emulábamos un estereopar, que es como vamos a denominar a esas imágenes. Bueno, tened en cuenta que esto todo viene de la nomenclatura clásica, digámoslo así. La fotogrametría pues partía de unos cálculos prácticamente artesanales. O sea, no tiene nada que ver como lo hacemos ahora, que lo hace prácticamente y cuando digo prácticamente es el 95% de los cálculos que vayamos a hacer los va a hacer el ordenador, lógicamente apoyados por un operador humano, pero antes no, antes tenía que ser muy meditado el proceso de captura de datos. Pero el procedimiento es igual, es el mismo, se trata de capturar como emulando una distancia, dependiendo de la distancia a la que coloquemos nuestro objeto, nosotros también podremos disponer un par de cámaras que sean las que capturen ese mismo detalle desde dos puntos de vista diferentes. De la misma manera es como funcionan las cámaras actuales, por ejemplo, para el cine 3D, que podemos ver en la imagen de la derecha,
utilizan el mismo sistema. Utilizan la estereoscopía como piedra angular de toda su funcionalidad. Es decir, si capturamos la imagen desde dos imágenes, mejor dicho, del mismo objeto, en dos puntos de vista diferentes, seremos capaces de reconstruir en nuestro cerebro una imagen tridimensional de ese objeto anteriormente representado. Aquí vemos una imagen de más o menos cómo funciona el cerebro o cómo percibimos en esa imagen más o menos a la mitad en el lado de la izquierda. Tenemos que hay dos puntos, un punto P y un punto F, a dos distancias, cada uno la suya. Entonces es el ángulo el que nos indica un poco, el que le va dando pautas al cerebro de cómo se va a formar, de si está más cerca o si está más lejos ese objeto. Nosotros tenemos que hacer convergencia y en el caso de la fotogrametría disponemos de una herramienta maravillosa que se llama el paralaje, que veis representado en la imagen de la derecha. En este caso sería la captura de un punto sobre un terreno que no está dibujado, precisamente para no estorbar, ese punto P, y tenemos una paralaje que es la distancia desde el eje óptico de cada una de las imágenes hasta la representación del punto. Luego, con diferentes cálculos, restando estas dos magnitudes, es la que nos daría un cálculo, bueno, conocida ese dato del paralaje, más la distancia conocida también entre los dos puntos de toma de imagen, conocida como línea base. Tenemos diferentes parámetros para calcular cuál es realmente la posición tridimensional de ese punto. ¿Y qué es lo que necesitamos como algo fundamental para realizar la fotogrametría? Insisto que es de manera teórica, pero esto es casi la Biblia para nosotros. Pues necesitamos una disposición secuencial de imágenes, es decir, que haya no cuantas más imágenes mejor. No queremos llegar a ese extremo de vamos a fotografiarlo todo desde todos los puntos de vista porque sería una locura y prácticamente imposible de reconstruir en un ordenador. Y sobre todo el tema del solape. Para nosotros es fundamental que las imágenes solapen entre sí. Si no el ordenador, nosotros aún podemos diferenciar qué punto homólogo hay en una fotografía y en otra, por muy separadas que estén, siempre que se registre lo mismo. Pero para un ordenador o llevamos un mínimo grado de variación entre una fotografía y la siguiente o la anterior, o le va a ser realmente difícil, por no decir imposible. Entonces el solape va a ser uno de los conceptos que vamos a tener muy claros y que vamos a tener que utilizar siempre. Eso no lo veremos de diferentes formas. En aérea es algo más analítico, si queréis decirlo, que hablamos de tantos por ciento. Cuando estamos hablando de la toma de un objeto singular, véase una estatua o un objeto pequeño, va a ser algo más a criterio un poco del fotógrafo, no tan analítico, pero vamos a participar también de esa condición de solape. En este caso, y a colación del concepto paralaje, lo que sí que tenemos representadas son la disposición de tres puntos en el espacio, que serían la señal, esta señal que vemos, esta señal, farola o lo que sea, con un punto de este árbol segundo y con otro punto de este árbol. Y vemos aquí una representación en planta de cómo sería la disposición de todo esto. Bueno, pues el punto C representaría esa farola y los puntos A y B representarían dos puntos singulares de los árboles. Lo que vemos abajo, estas magnitudes, estos pequeños segmentos A, B y C, serían precisamente esas paralajes que es con lo que realmente calcula los sistemas fotogramétricos la posición tridimensional de estos objetos. Faltaría una magnitud más, bien esta línea base que separa los puntos de toma de imágenes o bien dos líneas que nos indicase cuáles son los ejes ópticos de las mismas. En cualquier caso está mucho más sintético, simplemente para quedarnos con el tema de los ángulos y la paralaje. Vemos que ante un ángulo más obtuso nos va a dar una sensación de profundidad menor que si lo tenemos mucho más agudo. Esto veremos también luego más adelante que depende, este ángulo precisamente que sea más agudo nos va a dar menos precisión, pero también es necesario.
sea, vamos a ir buscando la convergencia, pero quedémonos ya que ese factor angular nos va a influir mucho en la precisión. Terminamos con esta última diapositiva, volviendo a hablar otra vez de la paralaje, que creo que es un concepto fundamental para nosotros, que es bueno, como pone ahí, es el cambio de las posiciones de los objetos estacionarios debido al cambio en la posición o ángulo del observador. En el caso de una observación humana, veis que en la fotografía de arriba está más o menos representado, intentando representar tanto un ojo como, o sea, la vista humana, como si fuesen dos fotografías de la Torre Eiffel. En un caso nos representa la paralaje para las dos imágenes, en el caso de los humanos no hace falta que el humano cambie de posición. Ya tenemos dos ojos que están separados por la distancia interpupilar y es la que nos va a generar esas dos posiciones. Consideremos cada cámara como si fuese cada uno de nuestros ojos, con n ojos por humano, si vale la expresión. Y en la fotografía de abajo vemos un concepto similar, pero ya aplicado un poquito más perdón, a lo que es un vuelo fotogramétrico. Nosotros vamos a estimar ahí la posición de los puntos A y B y vamos a tener una paralaje XA para la fotografía de la izquierda y una paralaje, una posición de XA' para la imagen de la izquierda. Junto con la disposición de los puntos principales de las imágenes O y O', que como veis aparecen en las dos imágenes, vamos a ser capaces de ubicar esos puntos tridimensionalmente en el espacio. ¿Hasta aquí algún problema? Queda claro que, sobre todo, recopilando, que es para nosotros dentro de la fotografía, de la fotogrametría, perdón, es fundamental disponer de varias fotografías, al menos dos, en modo teórico, para poder dar unas coordenadas tridimensionales a un punto en el espacio, sea este el espacio que sea, como ya veremos. Sobre todo eso, que tengan un solape suficiente, porque si fuesen dos fotografías en las que se hubiese representado el mismo objeto, pero ese punto que queremos representar, imaginemos esta fotografía de abajo que O' aparece un poquito más para acá, es decir, que el otro objeto, la otra disposición de la imagen estuviese un poquito más avanzada, ya no lo veríamos. Entonces habría una franja en la que no se viese. Esto es en teoría pura y dura. En la teoría de la fotogrametría clásica ya veremos que para nosotros, en los programas de software de restitución fotogramétrica automatizados, vamos a intentar buscar el mayor número de fotografías a ser posible, y siempre con una cierta cabeza de no pasarnos en ese número, pero van a actuar nuestras fotografías a modo de ecuaciones. No sé si estamos todos acostumbrados al concepto matemático de los mínimos cuadrados, en el cual intentamos averiguar o discriminar mediante el estudio de un error. Cuanto menos error tenga, más seguros vamos a estar. Cuanto más se acerque a la aproximación de esos datos, más seguros podremos estar de que ese punto realmente está ahí. Entonces, cuantas más ecuaciones tengamos, más posibilidades tenemos de acertar. Nuestras ecuaciones en este caso van a ser las mismas imágenes. ¿Bien todo? ¿No me decís nada? Bueno, continuamos. Si tenéis alguna duda, no dudéis en pararme, por favor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que capturamos con una imagen, con una cámara de fotos? Pues lo que capturamos, como ya sabréis muchos, o todos diría yo, es un segmento muy pequeño del espectro electromagnético que nos llega a la superficie terrestre. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, son todas las radiaciones que nos pueden llegar a nosotros, de las cuales solamente una parte muy pequeña y extremadamente agrandada aquí debajo, que vemos que va de los 400 a los 700 nanómetros, es la que percibimos como visible, llamada luz visible o simplemente luz. Y solamente eso es lo que el ojo humano es capaz de ver. Seguramente un perrete pueda ver otro tipo de, o cualquier otro animal vea otro tipo de radiación, pero nosotros solamente esa. Igual les pasa a las cámaras. Bueno, a las cámaras siempre les podemos poner algún filtro de infrarrojos o que llamaremos cámaras modificadas,
Y ya veremos que incluso se pueden hacer operaciones de agricultura de precisión con ellas, pero en principio, dado que no es un objeto exclusivo para gente que se dedique a la fotogrametría, sino todo lo contrario, de un uso mucho más estandarizado, lógicamente tiene que utilizar o basar su estudio o su captura en el espectro visible, única y exclusivamente. ¿Y cómo funciona la atmósfera? ¿Cómo nos permite el paso de estas radiaciones? Pues como podéis ver aquí en esta imagen, no todas las radiaciones son permeables o permite que la atmósfera que sean, algunas las absorbe y otras sencillamente las deja pasar, en toda medida o solamente parcial. Por ejemplo, rayos gamma, esos no los deja pasar. Rayos X, tampoco los deja pasar. Luz ultravioleta, pues me temo que solo deja pasar la que nos fastidia la piel en la playa en verano. Lo mismo le pasa a la radiación infrarroja y sí que nos permite pasar, o sea, sí que permite podemos enviar toda la que sea, tanto en el visible como en las ondas de radio, va a pasar por completo. Esa no va a haber un filtro por parte de la atmósfera, sea esta en la capa que sea, que nos afecte. Entonces, toda la luz emitida por el Sol va a ser reflejada en algún objeto y la podremos percibir. La luz, al pasar por un material diferente al aire y al tener este material a priori, a menos que sea el aire, un índice de refracción diferente a este, la luz va a tender a variar su dirección. Eso lo hemos visto todos. El típico juego de los niños cuando se meten en la playa o en la bañera y tratan de jugar, que meto el dedo y parece que está partido. Es sencillamente ese efecto óptico que nosotros estando desde el aire y el objeto sumergido en agua, por ejemplo, o al haber sido traspasado por otro tipo de lente, en un índice de refracción diferente, la luz trata sufre variaciones en su dirección y se percibe de una manera diferente. Esto no nos sirve para indicar o para introducir el tema de los objetivos. Para nosotros los objetivos son fundamentales, ¿eh? O sea, para nosotros son lo que nos va a dar gran parte de la precisión, en mi opinión, ¿eh? En este sentido sí que es verdad que hay opiniones para todo, pero yo creo que nos va a permitir obtener imágenes de mejor calidad y vamos a reducir bastante o vamos a minimizar el error. Cuanto mejor objetivo tengamos, muchísimo mejor. Menos problemas tendremos, más precisión. Eso iroslo metiendo en la cabeza porque merece la pena a veces invertir un poquito más en un objetivo de buena calidad que en una cámara con las últimas prestaciones pero bueno, eso iremos discutiendo sobre ello. Ahora simplemente es que nos quedemos con que al traspasar la luz por cada una de las capas de nuestro objetivo, que serán lentes, luego veremos una marcha de rayos y unas secciones de unos objetivos, veremos que esa luz trata de buscar su propio camino y se verá influida en la dirección. En este caso, vemos que nuestro objetivo lo estamos simplificando tanto que lo vamos a llamar lupa. Y aquí ya introducimos otro término más, que es el plano focal, que tenemos aquí, que es, no sé si voy muy deprisa o vamos a buen nivel, indicadme algo, por favor, si eso, aunque sea por el chat, ¿me vale? Bueno, yo sigo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el Sol incidiría sobre la Luna, y la Luna, a su vez, reflejaría todos esos rayos de Sol, haciéndolos pasar en dirección a la lupa. La lupa corregiría o reconvergería todos esos rayos y los haría converger en este plano focal. Si no, esto podemos hacer, puede ser un papel, puede ser lo que sea. Es un poco el fundamento de la fotografía. La fotografía, en definitiva, buscaba qué material era susceptible de ser impreso por la luz. En un principio eran las sales de plata, se quedaba ahí más o menos de una manera permanente y era lo que se buscaba. Entonces, este punto, por ejemplo, un punto X de la Luna, tenderá a recorrer toda la lupa y la lupa se encargará de hacer converger todos esos rayos nuevamente en un punto y además, como ya sabemos, suele tender a invertir la imagen. Esto ya os digo que nos sirve un poco para introducir el término de plano focal, pero lo veremos ahora de todas formas.
A ver. Esta es otra diapositiva similar que nos indica pues lo mismo. Aquí, aunque veáis un huevete, en realidad vamos a asumir que es un centro óptico único, que ya veremos que no es un centro óptico único, sino como una especie de camino, de largo camino que tiene que recorrer la luz hasta implantarse definitivamente en nuestro sensor, o un cliché, una película fotográfica o lo que sea. En nuestro caso, lógicamente, va a ser un sensor. Pero básicamente es lo mismo. El objeto refleja, es captado por la cámara, por el objetivo, dará su marcha de rayos, convergerá en el centro óptico o será reconducido por ese centro óptico nuevamente hasta el plano focal, que es donde finalmente se formalizará esa imagen. Aquí vemos, por ejemplo, que los rayos pueden provenir de diferentes, los rayos ópticos pueden venir de diferentes posiciones en el espacio. Consideremos estos rayos verdes como puntos que vienen desde el infinito, de ahí que sean paralelos. Sin embargo, estos otros rayos negros serán de un objeto más cercano. ¿Y cómo se comportan estos rayos? Pues según vamos viéndolos, vemos por ejemplo que el rayo verde impacta sobre la lente, en este caso, y se formaliza en este plano 1. Y sin embargo, los rayos negros parece que no van a buscar este otro plano y van a buscar el punto de atrás. Esto es básicamente el hecho del desenfoque. Este punto, este objeto más cercano lo veríamos borroso, como extendido a lo largo de varios píxeles. No sería una imagen nítida si consideramos que la focal la tenemos situada en el plano 1. Y como veis, no es tanto un punto, sino que lo veremos como una especie de círculo. Es decir, teniendo en cuenta que los píxeles son cuadrados, lo veremos como una extensión, como una mancha, no estará enfocada esa imagen. Entonces, eso, para todos los que hemos tenido una cámara de fotos entre nuestras manos, que me imagino que seremos todos, sabemos que no todo puede estar enfocado a la vez, al mismo tiempo, en nuestras imágenes, y tenemos que elegir una distancia focal, tenemos que elegir diferentes parámetros como la apertura, ¿vale? Entonces, claro, si no todo puede venir enfocado, ¿cómo podemos corregir esta situación? Bueno, pues podemos corregirlo situando un diafragma, en la cual impedimos el paso de la luz, haciendo más pequeño la zona donde se captura esa luz. Nos permite, por supuesto, el paso de rayos desde todas las distancias, pero minimizamos el efecto, que veis que antes era toda esta franja, es esquemático, pero es bueno para verlo. Antes este error o esta difuminación en el plano de la imagen desde los puntos más cercanos, ahora viene bastante más restringida a simplemente este segmento, con lo cual vamos aminorando ese efecto negativo que tenemos a la hora de captar una imagen con diferentes zonas de profundidad en la misma. Ya veremos que esto en aérea no es tan importante, ya que nosotros vamos a ubicar nuestra aeronave a no varios cientos de metros, pero sí decenas de ellos. Sin embargo, cuando estemos en terrestres, sí. Y esto se incrementa muchísimo más a la hora de tener que hacer un objeto singular. Ahí se nos puede disparar. Si os recordáis un poquillo la foto que os puse al principio, la mía, y estuve haciéndoles un laboratorio de fotogrametría para una gente que quería hacer humanos virtuales, y el mayor de los problemas que nos encontramos es, por ejemplo, intentar enfocar en la zona de la nariz, la zona de las orejas prácticamente ni se ve nítida. Es como las cámaras están tan cerca, esa distancia relativa entre nariz y oreja respecto de la distancia a la que tenemos del objeto, de la cara del actor, la cámara resulta que es bastante importante. En aérea, sin embargo, la distancia, digamos que la diferencia de cota que vamos a encontrar entre un punto de abajo a un punto de arriba, salvo si estamos en unas situaciones en un acantilado, pues lógicamente sí que va a ser sustancial, pero en el 99% de los casos no será así. Pero sí que tenerlo en cuenta porque el diafragma va a ser una herramienta muy utilizada, o que vamos a tener muy en cuenta. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son esto es algo que tendremos que tener en cuenta, pero
simplemente a modo comentario, porque las cámaras actualmente ya disponen de un sistema de lentes lo suficientemente calibrado y potente como para que esto nos pase cada vez menos. Pero aún así sigue pasando. Y esto es una distorsión, una aberración cromática de tipo rojo y azul. Y esto es prácticamente como hacer pasar una luz blanca por un prisma, como la portada del disco de los Pink Floyd, que se separa la luz y vemos cada uno del espectro casi disgregado. Pues cuando una luz atraviesa nuestro sistema de lentes le va a pasar lo mismo. Y esto sobre todo aparece en las zonas marginales de nuestra imagen. Es decir, en los límites es donde más nos va a ocurrir este detalle. Y puede ser bastante engorrosa, según qué situación. Dependerá de la cámara. Insisto que procuran las casas cada vez mejorar más y más este sistema. Ya veremos que, bueno, supongo que como en todas las partes de la tecnología, en 4 años las cosas de hace 4 años no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy en día en el mercado y lógicamente a los objetivos les pasa igual. Veis cómo podemos corregir colocando lentes. Bueno, esto lógicamente se encargan los fabricantes, que en laboratorio analizan el comportamiento de esa luz, hasta que al final consiguen que con diferentes conjuntos de lente anidados unos en otros, vayan corrigiendo la dirección en la cual se separa esa luz por cromatismo y la vuelve a hacer converger en un único punto, ¿ves? El focal point for both colors, para ambos colores. Entonces la hacen converger nada más que en el mismo punto, evitando así en todo caso esa aberración cromática. Creo que tenía por aquí un ejemplo, sí, aquí está. Veis que la luz blanca tiende a disgregarse, entonces nos va formando un poquito los colores del arco iris. Veis que los rayos violetas son los más desviados, los rayos rojos los menos desviados. El violeta casi no se suele ver más el azul. Por lo que sea, se ve más el azul. Pero lógico es pensar que es el violeta. Igual se mezcla más con el resto de la fotografía y somos menos capaces de percibirlo. Y vemos, por ejemplo, aquí representado cuál es ese tipo de aberración. Vemos que en el centro se podría considerar, aunque esta fotografía está un poquito trabajada, un poquito tocada de Photoshop, sí que vemos que en el centro apenas hay aberración y sin embargo cuando nos vamos hacia los límites podemos ver perfectamente que la línea roja y la línea azul representando el mismo borde del mismo objeto ocupan posiciones completamente diferentes. Nos pasa aquí, nos pasa en todos los límites de la fotografía. Insisto que esto es algo que deben corregir los fabricantes y tenemos que tener cuidado de no comprar un objetivo demasiado barato que nos resulte atractivo al bolsillo y luego nos pueda dar muchos problemas. Cada vez pasa menos esto, también es verdad.